Bueno, hoy vamos a continuar con el estudio sobre Nehemías y estoy súper contento porque estamos entrando en una etapa decisiva para la vida de Nehemías. Así que, ¿le parece si se pone de pie y vamos a leer el libro de Nehemías, capítulo 2? Y vamos a leer del versículo 1 al versículo 8. Así que está ahí en la pantalla, puede abrir su Biblia, puede seguir la pantalla como usted quiera. Que a la cuenta de 3 vamos a leer. 1, 2, 3. Y sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, cuando el vino estaba delante de él, que tomé el vino y lo di al rey, y nunca antes había estado triste en su presencia. Entonces el rey me dijo: ¿por qué estás triste tu rostro? Si no estás enfermo, esto no es más que tristeza de corazón. Entonces temí en gran manera y dije al rey: viva el rey para siempre. ¿Cómo no he de estar triste mi rostro? Porque cuando la ciudad, lugar de los sepulcros de mis padres, está desolada y sus puertas han sido consumidas por el fuego. Entonces el rey me dijo: ¿qué es lo que pides? Entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey: si le place al rey y si tu siervo ha hallado gracia delante de ti, te ruego que me envíes a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, para que yo la reedifique. Entonces el rey me dijo, estando la reina sentada junto a él: ¿cuánto durará tu viaje y cuándo regresarás? Y agradó al rey enviarme y yo le fijé un plazo. Versículos 7 y 8. Además dije al rey: si le place al rey, que se me den cartas para los gobernadores de más allá del río, para que me permitan pasar hasta que llegue a Judá. Y una carta para Asaf, guarda de los bosques del rey, para que me dé madera para hacer vigas para las puertas de la ciudadela que está junto al templo, para el muro de la ciudad y para la casa en que habitaré. Y el rey me las concedió porque la buena mano de mi Dios, repita conmigo esta frase, porque la buena mano de mi Dios estaba sobre mí. Amén. Señor, gracias por tu palabra. Te pedimos que hoy, Señor, nos edifiques, nos hables y traigas vida a través de tu palabra, que es vida y espíritu. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede sentarse. Ahora, el título del sermón de hoy, para que se acuerde, por si acaso pregunto el domingo que viene, se llama Decisión sin retorno. Diga conmigo: decisión sin retorno. Vamos a desglosar esta historia un poquito. Habíamos hablado que Jeremías era copero del rey y también hablamos un poquito de la gran posición de privilegio que tenía Nehemías. La Biblia nos dice que él era copero del rey y entendimos la semana pasada que el copero del rey era una persona de de alta confianza para el rey. No era nada más cualquier persona de su gabinete o de su gobierno o alguno de sus líderes. Era una de las personas más confiables, pues era el encargado nada más y nada menos de mantenerlo vivo. Era el que probaba los vinos, las comidas, los banquetes, las frutas. Él tenía que probar todo antes de que el rey pudiera comer. Lo que quiere decir que él estaba arriesgando su propia vida en todo momento. Cada día que él probaba de los banquetes del rey, estaba arriesgando su propia vida, porque el rey siempre tenía amenazas, siempre tenía ataques, siempre tenía tentados, y por eso necesitaba de una corte de coperos o un copero que estuviera prácticamente arriesgando su vida al probar todo lo que él iba a comer y así poder él tener paz de que todo iba a estar bien. Imagínese usted siendo copero del rey, viendo esa comida tan deliciosa y agarrando un banquete y entonces contando los minutos a ver si se iba a morir. Imagínese tomándose ese vino y ahí orando que no vaya a estar envenenado porque este es mi último día.
O sea, era una posición de mucha importancia. No solo eso, pero también aprendimos que precisamente por la cercanía al rey que tenía este personaje, el rey le permitía ser parte de asuntos gubernamentales, incluso de conversaciones y decisiones que eran sumamente secretas, pero porque el copero del rey era su persona más cercana y más confiable, él no le escondía sus secretos. Él era confidente del rey, estaba cerca del rey constantemente, conocía todo lo que sucedía en el reino, tenía acceso al rey como ninguna otra persona. Incluso la reina tenía que esperar a ser llamada para poder estar en la presencia del rey. Imagínese usted. ¿Se acuerda la historia de Esther y cómo Esther tuvo que ayunar 3 días para poder presentarse al rey porque podía morir, porque no había sido anunciada, no había sido llamada por el rey? Asimismo, estaba este hombre allí con el privilegio de estar cercano al rey. Entonces nos encontramos con que él tuvo una visión y una carga de parte de Dios por su pueblo Israel, específicamente por la ciudad de Jerusalén y sus murallas. Y aprendimos el domingo pasado que ese peso, esa carga era como un yugo que Dios le había puesto a él, un yugo que era fácil y que era ligero porque fue hecho para él. Así como aprendimos que Dios nos da a nosotros una visión, nos da un yugo, nos da una carga que es para nosotros y que quizás no es para otros cargar. Es por eso que cuando Dios nos da un peso, no podemos esperar que todo el mundo nos siga porque quizás no es de ellos cargar con ese peso. Es por eso que cuando usted sienta la pasión por hacer algo, no puede sentirse ofendido, ofendida, porque otros no se animen y no se apasionen como usted. ¿Por qué? Porque quizás ese yugo es hecho para usted. Ahora, cuando nosotros entendemos lo que significó ese yugo para Nehemías, pudimos ver las decisiones que él tomó y cómo él comenzó a orar y comenzó a ayunar y comenzó a enfocarse en que tenía que responder a ese llamado. No podía ignorar ese peso, no podía ignorar esa carga. Así como muchas veces en historias bíblicas o incluso en nuestras historias personales, Dios ha puesto una carga en nuestro corazón y nosotros hemos decidido ponerla a descansar, olvidarlo, a veces hacernos locos, los locos pensando que Dios se va a olvidar de ello y que ya no va a importar mucho. Y a veces nosotros nos esforzamos por escuchar de Dios y yo siempre le digo a las personas, yo creo que tú no estás escuchando a Dios es porque no estás escuchando lo último que Él te dijo. Y a veces Dios nos habla, pero como no prestamos atención, pues no escuchamos las instrucciones futuras porque no estamos prestando atención a la instrucción original. Entonces Dios quiere que nosotros caminemos con Él, pero para caminar con Él requiere que tengamos ¿qué? Oídos para oír y decisión para actuar. Nehemías tuvo oídos para oír la visión. Ahora le tocaba tomar una decisión para actuar. Y llegamos al capítulo 2, un capítulo 2 también decisivo para él, porque ahora él había orado y había ayunado. La Biblia dice que él comenzó a ayunar y comenzó a orar. Y si tú te das cuenta en el capítulo anterior, la Biblia nos dice que cuando él recibió la noticia, en el libro de Nehemías, nos dice que la noticia le llegó en un específico mes. Dice, palabras de Nehemías, hijo de Acalías, aconteció en el mes de Quisleo, en el año 20. El mes de Quisleo, en el calendario Israel, es el mes de diciembre. Él recibió esa noticia en el mes de diciembre y dice que se recibió esa carga que comenzó a buscar de Dios y empezó a ayunar. Luego nos encontramos en el capítulo 2 y dice, sucedió en el mes de ¿qué? De Nisán. El mes de Nisán era abril. Era el 4º mes. Habían pasado 4 meses. Enero, febrero, marzo, abril. Había pasado 4 meses desde que él recibió la noticia de que las murallas, de que las puertas y de que los muros de Jerusalén estaban destruidos. Así que él no corrió en el momento. Como muchas veces Dios nos habla, Dios nos dice cosas y nosotros pensamos que tenemos que salir corriendo de inmediato y hacer todo lo que Él nos dijo. ¿Te das cuenta? Muchas veces toma en que nos sentemos, meditemos, consultemos
con personas, con mentores, con personas confiables para asegurarnos de que estamos escuchando bien de Dios y de que vamos a estar caminando de acuerdo a lo que Él ha puesto en nuestro corazón. La semana pasada hablamos que es necesario traer mentores y personas, invitarlas a nuestra situación para escuchar otras perspectivas que quizás nosotros no tenemos. Así hizo Nehemías. Nehemías decidió orar, buscar el rostro de Dios y esperar. Pasaron 4 meses y la carga no se iba, al punto que le estaba afectando incluso su apariencia en la presencia del rey. Acabamos de leer que él se apareció ante el rey y no podía ocultar su tristeza. No podía ocultar el dolor, no podía ocultar el peso que tenía en su corazón por su pueblo. Pero quiero informarte que esto era muy delicado, porque la presencia del rey era algo que debía venerarse hasta lo máximo. Tú no podías aparecerte delante del rey con una cara triste. Tú no podías aparecerte delante del rey con una carga y con una preocupación. Tu papel era siempre estar sonriendo y alegrando el corazón del rey. Si tú venías delante del rey y te presentabas allí medio tristón, no solamente era una ofensa para el rey, pero podría representar el último día de trabajo para ti. Podías haber salido quizás sin cabeza o quizás simplemente echado de la presencia del rey para ir a la cárcel, por lo menos. Entonces no era cualquier cosa, así que la carga que sentía Nehemías no era cualquier cosa, al punto que no podía ya ocultarla. Yo no sé si te ha pasado cuando estás pasando por algo que ya no puedes ni siquiera sonreír. Ya no puedes ni siquiera cambiar el rostro, ya no puedes ni siquiera ocultar lo que estás pasando. Ya a veces nosotros somos buenos para ocultar nuestras emociones. A veces estamos en medio de la gente y estamos riendo y todo el mundo piensa que todo está bien, pero por dentro nos estamos calcomiendo de problemas y de situaciones. Y a veces podemos fallar, podemos mantener esa cara de bonita y de sonrisa y ocultar lo que tenemos en nuestro corazón. Pero Nehemías llegó a un punto en que ya no aguantaba más. Yo no sé si tú has llegado en algún momento de tu vida al punto en que ya no aguantas. Ya ha sido suficiente. Ya este es el momento de tomar una decisión sin retorno. Y cuando te digo tomar una decisión de retorno, eso puede sonar diferente para cada persona. En el caso de Nehemías, él debía hacer algo al respecto, porque Dios le había puesto una carga por Jerusalén. En el caso tuyo, quizás tienes una situación donde necesitas tomar una decisión que has estado poniéndola en espera por mucho, mucho tiempo. Y Dios te está diciendo, es hora de tomar la decisión sin retorno. Este es el momento de cambiar tus patrones, es el momento de decirle sí a Dios, es el momento de decirle no al mundo, no al diablo, no al pecado, no a esto, no a aquello, no a la gente. Es el momento de decirle sí a lo que Dios ha puesto en tu corazón. ¿Por qué? Porque solamente en obediencia es que nosotros vamos a ver lo que Dios tiene para nosotros cuando caminamos en obediencia. Así que Nehemías se encuentra en este momento en una situación crítica y se presenta delante del rey, pero ya no podía ocultar su rostro, su tristeza, su carga. Pero dice que él había estado ayunando, había estado orando. Y sucedió algo tremendo porque Nehemías tuvo que vencer muchas cosas para poder presentarse delante del rey y poder tener la valentía de poder hablarle al rey. Muchas cosas que quizás nosotros podemos aprender de él. Nehemías, para poder superar esta situación, él tuvo que superar varios temores. Y yo quiero que tú sepas que estos temores son muchos de ellos los que tú y yo tenemos que superar. En primer lugar, él tuvo que superar el temor al hombre. El temor a ser rechazado, el temor a ser juzgado, el temor a que simplemente no le prestaran atención, el temor a que no lo vieran importante, el temor a que su opinión y su deseo no fuera recibido de la mejor manera. Él tuvo que vencer el temor a que otra persona pensara distinto a él. Él tuvo que vencer el temor al hombre. Así como muchas veces nosotros vivimos nuestra vida de alguna manera no centrada en quiénes en realidad somos, porque estamos siempre temiendo a lo que el hombre pueda decir.
Estamos siempre temiendo a lo que fulanito piense de mí, a lo que menganito hable de mí. Y a veces vivimos una vida que no son en realidad nuestra identidad y lo que nosotros fuimos hechos para hacer, simplemente porque vivimos nuestra vida tratando de complacer a todo el mundo, porque queremos que todo el mundo nos aplauda, nos bendiga, que todo el mundo nos abrace, nos quiera, nos ame. Y eso nos ha costado incluso nuestro llamado, nuestra identidad y todo lo que Dios nos ha llamado a hacer. Pero llega un momento en la vida en que tú tienes que decidir vencer el temor al hombre para poder caminar en la autoridad de Cristo. Y eso es una decisión que Nehemías tuvo que tomar. Y también otra decisión que tuvo que tomar y superar es el temor al sentirse incapacitado. Porque él era un copero, él no era un constructor, él no era tampoco un soldado. Él no era ni siquiera un hijo de la realeza como para decir, yo soy heredero del trono allá en Judá, yo necesito ir a restaurar a mi reino. No, él era simplemente un descendiente de una de las tribus de Israel y aparte de eso ni siquiera conocía Jerusalén porque él fue uno de los que nació en el cautiverio. Jamás había pisado Israel, pero tenía amor y tenía pasión por su gente, por su pueblo. Y lógicamente sus padres hicieron un buen trabajo porque era un hombre de fe y un hombre que confiaba en su Dios a pesar de estar en una tierra pagana, con dioses paganos, con un rey que no conocía al Dios de Israel. Entonces, ¿qué sucedió? Que él tuvo que vencer el temor de sentirse que él no iba a poder. Tú sabes, cuando Dios te llama a algo y tú dices, eso no es para mí, yo no sé hacer eso. Yo no tengo la capacidad, no tengo las conexiones, no tengo el dinero para lograr eso, no tengo los recursos, no tengo el conocimiento, no tengo el lugar, no tengo la posición, no tengo la influencia, no tengo a nadie que me pueda ayudar a hacer eso que Dios me está llamando. Y llega un momento en que tú tienes que vencer el miedo a sentirte de que tú no puedes. Porque si Dios te está llamando, no se trata de que si puedes o no puedes. Se trata de que debes obedecer su voz y Él se va a encargar del resto. Una de las cosas que vemos a través de la Escritura era que todos los hombres que Él llamó, todos se sentían incapaces de hacer lo que Dios les estaba llamando. Tú ves la historia de Moisés. Él decía, ¿cómo yo, Señor? Yo no sé, ni siquiera sé hablar. Tú ves, por ejemplo, personajes en las Escrituras. Cuando ves a Jacob, por ejemplo, la historia de Jacob es impresionante porque él era un engañador, era un usurpante y Dios lo llama y llega un momento en que él se encontró peleando incluso con un ángel para poder zafarse de esa identidad que él tenía de ser engañador y de ser una persona que no sabía quién era. Y por eso le dijo, no te voy a dejar ir hasta que no me bendigas. Estaba exclamando, diciéndome, dime por favor, ¿cuál es mi propósito en la vida? Estoy cansado de deambular en la vida sin ningún tipo de rumbo, sin ningún tipo de identidad. Entonces, muchas veces nosotros tenemos que enfrentar el temor a sentirnos que no somos capaces. ¿Por qué? Porque el sentirnos incapaces nos puede prevenir de alcanzar grandes cosas para Dios, porque pensamos que no es para nosotros, porque no tenemos el dinero, no tenemos el carro, no tenemos la casa, no tenemos la influencia, no tenemos el conocimiento, no tenemos las conexiones, no tenemos lo que se necesita. Pero cuando Dios te llama, no te está llamando porque tú tienes lo que se necesita, te está llamando porque quiere que tú digas sí. Y Él se va a encargar de todo lo demás. Porque si tú puedes, entonces Dios no se lleva la gloria, te la llevas tú. Pero cuando tú no puedes, entonces Él se lleva la gloria cuando tú lo logres. Entonces un requisito o una característica de algo a lo que Dios te está llamando es que tú no lo puedes hacer solo. Necesitas de Dios para poder hacerlo. Si no, entonces no es de Dios. Otra cosa que tuvo que vencer Nehemías es el temor de pedir. El temor de pedir. Y tú dirás, wow, pero ¿cómo es ese temor de pedir? Yo quiero pedirle a Dios. ¿Tú sabías que muchas veces nosotros no le pedimos a Dios? Porque a veces pensamos que no es para nosotros o como que no me siento bien pidiéndole eso a Dios.
A veces no nos sentimos ni dignos de que Dios nos dé o nos bendiga o haga algo en nuestra vida. Y a veces hay personas que dicen, no, yo solo le quiero agradecer a Dios porque ¿para qué pedirle? Y en realidad están escondiendo un temor porque no saben cómo pedirle, porque se sienten que no merecen lo que Dios les pueda dar. Y llega un momento en que tienes que vencer ese miedo y ese temor de pedir, porque Dios es un buen Padre y Él dice que Él quiere que le pidamos. Incluso dice, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid, 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 pedid. Y se os dará. Y se os dará. Entonces Dios no está en una mentalidad diferente a esta. Dios quiere que nosotros pidamos. Y tú dirás, bueno, puedo pedir cualquier cosa. No se trata de pedir cualquier cosa. Se trata de venir a Él y pedirle en realidad lo que Él tiene para mí. No tanto lo que yo quiero para mí. Porque yo quiero muchas cosas. Yo quisiera tener una Land Rover allá afuera esperándome. Yo quisiera tener un Ferrari afuera esperándome, pero por eso no le puedo pedir a Dios un Ferrari. Pero ¿qué es lo que Él tiene para mí? Es diferente. De repente Él no me tenga un Ferrari, pero quizás me tiene una idea para empezar un dealer, un negocio, y ahora no tengo un Ferrari, pero tengo 400 carros. Entonces Dios puede sorprenderme si tan solo le permito que Él sea el que guíe mis pensamientos y mi voluntad y no yo decirle qué hacer, porque si me convierto yo en decirle qué hacer, ya Él no será mi Dios, sino que será mi genio de la lámpara. Y lo convierto como en alguien que me complace mis necesidades y no como mi Dios. Y cuando yo digo que Él es mi Dios, que Él es mi Señor, ¿tú sabes qué significa ese statement, esa frase? Cuando yo digo que Él es mi Señor, esa frase significa que Él me posee, es dueño de mí. De manera que no tengo derecho de mí mismo aparte de Él. Él es mi Señor. Es por eso que muchos de nosotros abrazamos a Jesús como nuestro Dios y Salvador, pero no tanto como nuestro Señor. Porque si lo abrazáramos como nuestro Señor, entenderíamos que eso requiere que nosotros nos rindamos completamente a Él y que ya no sea yo, sino que Él sea el que vive en mí. Entonces, cuando nosotros queremos caminar con Cristo, queremos que Él sea nuestro Salvador y nuestro Dios, pero queremos siempre tratar de hacer lo que nosotros queremos. Y esperamos de que Él se sienta bien y nos perdone y nos abrace y todo eso. Pero cuando entiendes que Él quiere ser tu Señor también y que Él es tu Señor, entiendes que hay cosas en las que tienes que renunciar y cortar de tu vida porque no son de Él. Muchas de esas cosas son quizás cosas que haces, quizás cosas que ves, quizás cosas que anhelas, quizás amigos, personas, quizás conexiones, quizás ciertas actividades o ciertas cosas que no son de Él. Y como tú eres súbdito de Él y Él es tu Señor, requiere que tú renuncies a lo que Él no tiene para ti. Y a veces va a tener que tomar decisión de nosotros renunciar a ciertas cosas, pero tenemos que vencer el temor de pedir porque Dios quiere que pidamos. También Él necesitaba superar el temor al fracaso. Diga conmigo, temor al fracaso. ¿Tú sabías que muchos de nosotros no hacemos nada en la vida porque tememos a fracasar? Y el temor al fracaso viene por muchas razones. Una es porque nosotros ya fracasamos y como sabemos el sabor del fracaso, no lo queremos vivir otra vez. Así que nos reservamos nuestro corazón y nuestra mente de comprometernos mucho a ciertas cosas o a lo mismo. ¿Por qué? Porque ya fracasamos en el pasado y esa experiencia nos bloqueó y nos causó un trauma al punto que ya no queremos dar pasos porque pensamos que nos va a suceder lo mismo. Otras veces porque otros han fracasado y tomamos la experiencia de fracaso de otros como si fuera nuestra y no nos atrevemos a creerle a Dios simplemente porque a aquel no le fue bien o a aquella no le fue bien o aquellos fallaron o esto fue lo que le sucedió a aquellos. Entonces no quiero que me suceda a mí, así que yo no voy a dar el paso a eso. Cuando Dios te está llamando a ti, si no funcionó para ellos, no quiere decir que no va a funcionar para ti.
Si no se le dio a ellos, no quiere decir que no se te va a dar a ti. ¿Por qué? Porque el yugo es tuyo, no es de nadie más. También otra cosa que él tuvo que superar es el temor a la oposición, porque él tuvo oposición, la oposición de sus propios temores, pero a medida que vamos desarrollando el estudio vamos a ver oposiciones también reales que él tuvo. Entonces, cuando Nehemías se enfrentó a todos sus miedos y decidió abrir su boca y decirle al rey: rey, por esto es que estoy triste. La ciudad de mis antepasados, donde están los sepulcros de mis padres, está destruida y desolada. Y la ciudad donde vienen mis raíces está ahora expuesta y está prácticamente ahora en un lugar de vergüenza delante de todas las ciudades. Por eso estoy triste, por eso está cargado mi corazón. Y cuando abre su corazón delante del rey y vence sus miedos, entonces vemos algo que sucede. Nehemías tuvo el favor de Dios. Diga conmigo, el favor de Dios. Cuando tú te abres y vences tus miedos, lo que está al otro lado de ello es el favor de Dios esperándote. Dios te abre las puertas que tú tenías miedo de entrar. Dios te abre camino al que tú tenías miedo de dar pasos, porque no sabías cómo iba a suceder. Pero cuando tomas la decisión de dar el paso, te das cuenta que ya Dios estaba esperándote en el otro lado. Así es como Dios funciona, así es como Él se mueve. Él no se mueve por ojos o por vista, sino por fe. Yo no puedo ver cómo va a ser eso al otro lado para yo poder dar el paso. Yo tengo que dar el paso con Él, porque sé que si Él me vio aquí de este lado, me verá también aquel del otro lado. Si Él estuvo conmigo en el tiempo del estrés y de la sequía, Él estará conmigo en el tiempo de la abundancia también. Porque Él es el Dios de las montañas, pero también de los valles. Él está con nosotros en todo tiempo. No crea usted que Él nada más es el Dios que está con nosotros en ciertos momentos de la vida. Él es el Dios que está con nosotros. El Dios que me ve. El Dios que me defiende. El Dios que me provee de su compañía y de su apoyo. Nehemías tuvo el favor de Dios. La Biblia dice: entonces el rey me dijo, estando la reina sentada junto a él: ¿cuánto durará tu viaje y cuándo regresarás? Y agradó al rey, diga conmigo, agradó al rey enviarme, y yo le fijé un plazo. A mí me gusta esta historia porque cuando tú lees esta historia no puedes evitar crear el contexto de lo que estaba sucediendo. La Biblia dice específicamente que la reina estaba al lado del rey, lo que quiere decir que era un momento completamente diferente. ¿Te acuerdas que Esther tenía que esperar ser llamada para poder estar en la presencia del rey? Si la reina estaba al lado del rey, es muy posible que el rey estaba en su mejor etapa porque recién había estado con su reina. Entonces Dios a veces sabe cuándo llevarte al lugar indicado y prepara terreno para ti y toca los corazones de la gente en el momento que se necesita y los prepara para que tú llegues y las puertas se te abran en ese momento. Hubiese llegado antes del tiempo, se te cierran. Hubiese llegado después, no hay espacio para ti. Pero Dios llega en el tiempo determinado. Así que estaba la reina junto a él y yo me imagino el rey contento, alegre porque tuvo un tiempito con su reina. Y estaba feliz, su reina estaba al lado. Era un momento donde estaban juntos delante de todos sus súbditos. Y se le acerca Nehemías, y quizás si Nehemías hubiese venido un día antes, cuando la reina no estaba y venía con esa cara, quizás su cabeza ya hubiese estado en otro lugar y su cuerpo en otro lugar. Pero Dios lo trajo en el momento indicado. Y llegó y se presenta delante de él. Y el rey, cuando ve su cara triste, como estaba tan contento, sobremiró la falta que eso representaba, porque nadie se podía presentar delante del rey con una cara triste. Entonces lo ve y lo mira y sobremira esa actitud y le dice: ¿y a ti qué te pasa? ¿Por qué estás así tan tristón? Si ni siquiera estás enfermo.
Lo que me quiere decir que Nehemías era un hombre que siempre estaba con una actitud positiva. Siempre era una persona contenta, alegre, que siempre sonreía y siempre irradiaba una buena vibra, como se dice. Pero ¿qué sucedió? Que había llegado al punto que ya no aguantaba. Pero Dios preparó el terreno para él. Y cuando llega el rey lo mira y dice, esto no es una enfermedad del cuerpo. Esto tiene que ser algo del corazón. ¿Qué te pasa? Y ahí fue donde Nehemías sintió que era el momento que Dios le había dado. Y abrió su boca y rompió sus temores y dijo, ¿cómo no voy a estar? Vive para siempre, rey. Dice, ¿cómo no voy a estar triste? Si la ciudad donde están los sepulcros de mi padre está desolada, está arruinada, sus murallas están quemadas en el suelo. Y en ese momento, cuando él rompe sus miedos, es donde aparece el favor de Dios. Y la Biblia dice que el rey lo mira y le pregunta, ¿cuál es tu pedido? ¿Qué quieres que haga por ti? Yo no sé si tú alguna vez has estado en una posición donde vienes a Dios y Dios te pregunta, ¿qué quieres que haga por ti? El Rey de Reyes, el Señor de Señores. Que tú llegues a su presencia y te mire y te diga, hijo, hija, Omar, ¿qué quieres que haga por ti, hijo? Imagínate llegando ante Dios. Rubén, ¿qué quiere mi hijo más preferido? ¿Cómo puedo bendecirlo, hijo? Llegar a su presencia y que te mire el rey y diga, Raquel, ¿cómo puedo servirte, oh hija? Imagínate al Rey de Reyes hablándote con simpatía, con amor. Eso fue lo que encontró Nehemías en el rey, encontró favor. Pues yo te voy a decir que nosotros no necesitamos un tiempo determinado para encontrar favor de Dios, porque alguien hace más de 2000 años pagó el precio para que tú y yo siempre estuviéramos en el tiempo determinado delante de nuestro Rey. Y cuando Él está allí en su presencia, nosotros podemos venir confiadamente al trono de su gracia y pedirle y hallar ayuda en cualquier tiempo de necesidad, porque Él es nuestro Rey y tenemos acceso a Él. No necesitas esperar. No necesitas un tiempo específico. Dios siempre está disponible para ti. Nehemías tuvo favor. Diga conmigo, tuvo favor. ¿Qué otra cosa tuvo Nehemías? Recibió autoridad. Eso sucede cuando tú caminas en fe. Cuando das los pasos de fe, ¿qué sucede? Se te da autoridad. Ahora caminas en las alturas, en el poder del Espíritu Santo. Caminas ahora en el poder del nombre de Jesucristo. Dice la Escritura, además le dije al rey, si le place al rey que se me den cartas para los gobernadores de más allá del río, para que me permitan pasar hasta que llegue a Judá. Y dice la Biblia, y el rey me las concedió porque la buena mano de mi Dios estaba sobre mí. Esto es mucho para hoy. Yo podría terminar este sermón acá. Cuando la buena mano de tu Dios está sobre ti, vas a ver el favor de Dios delante de ti. Lo que toques va a prosperar. Donde pongas tus pies va a ser bendecido ese lugar. Los planes que te pongas enfrente, Dios los va a prosperar porque vienen de un corazón que está unido a Dios. Porque estás caminando en obediencia. Él recibió autoridad y el rey que le concedió lo que él pidió porque la buena mano de su Dios estaba con él. ¿Qué otra cosa recibió? Diga conmigo, recibió provisión. So, Dios no solamente le dio ¿qué? Dios no solamente le dio favor, no solamente le dio autoridad,
pero también le dijo, y lo que sea que necesites, aquí está también. La Biblia dice, y carta para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa y para el muro de la ciudad y la casa en que yo estaré. Y que dice la escritura, y me lo concedió el rey, según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Y me lo concedió el rey. Cuando Dios te llama y te pone una carga y te pone una decisión que tomar, tú tienes que tomar una decisión sin retorno. No puedes tomar una decisión y decir, bueno, voy a intentarlo y si no funciona, me devuelvo otra vez. Así no funciona con Cristo. Cuando Dios te llama a algo, tú tienes que tomar la decisión y te vas con todo. No puedes volverte atrás. ¿Por qué? Porque cuando tú te vuelves atrás es como decirle a Dios, yo nunca te creí. Yo traté, pero nunca te creí. Pero cuando tú te quedas, es cuando tú decides creerle a Dios y Dios te sorprende. Isaac era el hijo de Abraham y la Biblia me dice que Isaac llegó una gran sequedad al pueblo de Canaán. Y todo el mundo empezó a irse a Egipto y a otros países cercanos porque la sequía que había llegado a Canaán era muy grave. Iban a morir los animales, iban a morir los niños, iban a morir las personas si se quedaban allí. Pero Dios le habló a Isaac y le dijo, tú no te vas a mover de Canaán, porque mientras otros se mueran, yo te voy a prosperar en medio de la sequedad. Isaac tuvo que obedecer a Dios y dar el paso en medio de toda esta incertidumbre y quedarse en Canaán. La Biblia dice que él comenzó a abrir pozos y cuando todo estaba seco, sus pozos fluían de agua. Y la agua alimentaba a los animales, alimentaba sus siembras, alimentaba su casa. Y no solamente se sostuvo durante la sequía, pero prosperó y se llenó de animales, de vegetación y de más verduras y legumbres y de más producto bruto. Y Isaac creció en medio de la sequía porque decidió obedecer a Dios cuando Dios le pidió hacer algo que no tenía sentido. Entonces él ahora se encuentra en la misma situación y le dice, bueno, él entendía que tenía que obedecer, pero fue después que obedeció cuando Dios le dio también favor, le dio autoridad, pero también le dio la provisión. Y le dijo, claro, te voy a conceder todo lo que pides. Y Jeremías entendió y Nehemías entendió que en Dios tenía todo lo que él necesitaba. ¿Qué otra cosa recibió? Recibió protección. Diga conmigo, protección. Y el rey envió conmigo capitanes del ejército y gente de a caballo. Imagínense usted, Nehemías, y el favor que tuvo del rey, que el rey le dijo, hey, capitanes, 8 o 10 de ustedes, vayan y escóltenme a Nehemías, que él va a ir a ayudar a su gente allá en Jerusalén. Y él iba recorriendo todas esas ciudades. El camino desde Persa hasta Jerusalén era de 2 meses. Y tenía que atravesar diferentes gobernadores y ciudades. Y el rey le dio cartas, porque el rey Artajerjes era señor y soberano de toda la región. Él estaba por encima de todos los reinos y gobiernos. Pero Nehemías sin esas cartas hubiese sido atacado y quizás matado. De manera que esas cartas le dieron libre acceso. Y si venía alguna amenaza, tenía una milicia completa de soldados y de capitanes con caballos y con espadas y con escudos para defenderlo. Imagínense el favor que Nehemías tuvo una vez que decidió tomar la decisión sin retorno. Ahora, no todo quedó acá porque él también tenía enemigos, pero ¿qué buscaban los enemigos de Nehemías? ¿Qué buscaban los enemigos que se levantaron? La Biblia nos habla de 3 enemigos específicos. La Biblia nos habla de que habían 3 enemigos que se levantaron porque lo oponían y no querían que él estuviera y hiciera nada para poder reedificar esta ciudad. Y la Biblia nos dice que uno de esos enemigos era Tobías, Sanbalat y el asirio, o el árabe, perdón. Entonces esos 3 enemigos
se levantaron para oponerse, ellos eran gobernadores de las ciudades adyacentes y no querían que Jerusalén se levantara como su ciudad. Entonces, ¿qué era lo que buscaban los enemigos? ¿Qué buscan los enemigos en nuestra vida cuando nos atacan? Yo quiero decirte 4 cosas que los enemigos siempre buscan en tu vida y por eso te atacan. En primer lugar, ellos quieren mantener el desorden de vida que tú llevas. Cuando tú quieres tomar una decisión por Dios y cambiar de vida, ¿qué quieren tus enemigos? Mantenerte en el desorden. No quieren que avances, no quieren que cambies, no quieren que arregles tu vida, no quieren que tomes decisiones que cambien el rumbo de lo que estás viviendo, no quieren que todo el desorden de vida que has llevado cambie. Ellos quieren que sigas en el caos, que sigas con tus pies en el lodo. Es lo que quieren tus enemigos. ¿Qué otra cosa quieren los enemigos? Desanimarte de que hagas la obra que Dios te ha puesto. Ellos no quieren, el enemigo no quiere que tú continúes a hacer lo que Dios ha puesto. ¿Qué otra cosa quiere el enemigo? Intimidarte. Los enemigos querían intimidar a Nehemías, decirle, si te mueves te vamos a matar, vamos a acabarte, vamos a destruir a todo tu ejército y todas las personas que están contigo. Empezaron a intimidar y a hablar mucho, pero no hacían nada, solamente intimidan. El enemigo eso es lo que hace, te dice, ahí te vas a morir, ese dolor, eso es cáncer, eso no vas a prosperar, no te metas en esa situación, no abrías ese negocio, no te metas en ese trabajo, vas a fallar, vas a fracasar y siempre te está intimidando de que te va a tocar lo que le tocó al otro, de que vas a caer como caíste antes, de que te va a pasar lo que le pasó a fulanito y vive constantemente intimidándote para que tú no avances. Y el enemigo quiere que te estanques y no avances, pero Dios te está diciendo que debes vencer a tus enemigos. ¿Qué otra cosa buscan tus enemigos? Te intentan detener de que avances. Detener de que avances. Pero ¿qué fue lo que hizo que Nehemías no prestara atención a lo que el enemigo estaba haciendo en su vida y lo que los enemigos estaban tratando de hacer? 3 cosas. Y con esas 3 cosas quiero dejarte en esta tarde. ¿Qué fue lo que mantuvo de pie a Nehemías? En primer lugar, diga conmigo, él confió en quien lo llamó. Él confió en quien lo llamó. No lo llamó el hombre. A mí no me puso el hombre acá. A mí me puso Dios. A ti no te llamó el hombre, a ti te llamó el Señor. Entonces tú confías en quien te llamó. Quizás hoy tu vida no se vea como tú quieres, pero ten paciencia, confía en quien te llamó. Quizás hoy tienes tu vida un desorden, pero no tengas temor, confía en quien te llamó. Quizás hoy te sientes desanimado, te sientes intimidada, quizás te sientes que te tienen estancado, pero no temas. ¿Por qué? Confía en quien te llamó. ¿Qué otra cosa hizo Nehemías? Nehemías confrontó a sus enemigos, ¿pero con qué? Con sabiduría. ¿Cómo es confrontar a los enemigos con sabiduría? Porque muchas veces nosotros queremos pelear en contra de todos nuestros enemigos que nos detienen. Pero no sabemos pelear porque estamos usando las armas incorrectas. La Biblia dice, no es con espada, no es con ejército, pero es con mi Santo Espíritu. Muchas veces nosotros pensamos que si cambio de patrón, de conducta, que si cambio de esto, que si cambio aquello, las cosas van a mejorar. Y te das cuenta que eso no en realidad va a solucionar tus problemas. Lo que va a solucionar tus problemas es que uses la sabiduría. ¿Qué hizo Nehemías? Nehemías, en primer lugar, no les dio la importancia que ellos esperaban tener. Ellos querían intimidarlo y Nehemías solamente le dijo a su gente, le dice, a trabajar duro y manos a la obra. No escuchen a estas personas, porque nuestro Dios está con nosotros y Él peleará por nosotros.
Tú tienes que predicarte a ti mismo a veces y decirte, ¿sabes qué, Rafael? Esta cosa se ve fea, esto no se ve bien, parece que todo está en tu contra, pero recuerda que el que te llamó es más poderoso que todos ellos, y Él está contigo, y Él te va a abrir puertas, y Él te va a bendecir en medio de tus enemigos, preparará mesa delante de ti en presencia de tus angustiadores. Y eso te levanta. Tú no peleas, tú no te pones a hacer enemistades con la gente y con el mundo. ¿Por qué? Porque no son ellos. El enemigo es espiritual. Y las batallas espirituales se vencen espiritualmente. Nuestras armas no son carnales, son espirituales y son poderosas para derrumbar fortalezas de maldad. Nehemías sabía que él no podía ponerse a pelear con Tobías y con el otro y con el otro. Él sabía que su papel tenía que estar en obedecer lo que Dios le había llamado a hacer. Así que él confió, él confrontó a sus enemigos con sabiduría. ¿Y qué pasó con él también? Se enfocó en su misión original. Y fíjate, la palabra original está subrayada porque muchas veces nosotros cambiamos de misión dependiendo de la situación. Te lo voy a repetir porque esto se tiene que quedar en tu mente. Nosotros cambiamos de misión dependiendo de la situación. Dios nos llamó a hacer algo, nosotros sabemos que eso, pero hoy no estamos metidos en un problema y decidimos cambiar la misión original porque pensamos que no, quizás no era eso. Dios quizás lo que quiere hacer es esto, y empezamos a hacer otra cosa distinta a lo que Dios nos llamó, pensando que eso va a resolver el problema. Y eso no funciona. Dios no cambia su mente. No hay variación en Él. No hay sombra de variación en Él. Si Él te dijo que Él te iba a bendecir en esta tierra, en esta casa, en esta iglesia, en este lugar, Él no cambia su mente. Y Él te dijo que es en ese trabajo, que es en ese lugar, que es con esas personas. Él no cambia su mente, aunque las cosas estén cambiando a tu alrededor. Enfócate en la misión original. Nehemías, su misión original era que él iba a construir las murallas del templo, y todos pensaban que eso iba a tomar años, y la Biblia dice que después lo vamos a seguir estudiando, que les tomó solamente pocos días. Increíblemente. ¿Por qué? Porque la buena mano de mi Dios estaba sobre mí, dice Nehemías. Póngase de pie conmigo. A Nehemías lo mantuvo de pie la confianza en quien lo llamó. Él confrontó a sus enemigos con sabiduría y se enfocó en su misión original. Ahora mi pregunta para ti hoy: ¿qué te mantiene de pie ante la vida? ¿En qué te estás sosteniendo tú? Si te estás sosteniendo en algo, y si no, ¿será por eso que no hay estabilidad? ¿Será por eso que no hay avance? ¿Será por eso que vives intimidad o intimidad? ¿Será por eso que ves que el enemigo siempre gana en tu vida? ¿En qué te estás sosteniendo? Nehemías se sostuvo en la confianza en aquel que lo llamó. Confrontó a sus enemigos. Él no dejó que sus enemigos hicieran desastre con él. Él se paró firme. Dice: ustedes no van a salir adelante con esto. Dios está con nosotros y vamos a terminar la muralla y vamos a construir esta muralla porque Él está con nosotros. Así que ustedes hagan lo que quieran, pero nosotros estamos listos para pelear por nuestra bendición si es necesario. Y eso logró de que Él se mantuviera de pie. ¿Qué te mantiene de pie hoy ante la vida? Quiero que tengas una conversación personal con Dios ahora. Y sé honesto. Si nada te sostiene, entonces dile que te enseñe. Señor, ¿en qué debo sostenerme? Porque yo no quiero vivir mi vida en un ciclo de fracasos, de vergüenza. Porque eso era lo que sucedía con el pueblo de Israel. Ellos vivían en vergüenza porque se habían acostumbrado a estar desprotegidos, sin murallas, sin ningún tipo de protección. Pero Nehemías vino para cambiar la historia. Señor, te doy gracias por tu palabra.
Y te pido que a través de esta enseñanza tú puedas hoy ayudarme a identificar qué es lo que me está sosteniendo de yo avanzar, de yo enfocarme, de yo confiar. Enséñame a caminar como Nehemías y encontrar tu favor, encontrar tu provisión, encontrar tu autoridad, encontrar tu verdad en medio de mi situación. Hoy, Señor, me rindo delante de ti. Como Nehemías, confío en aquel que me llamó. Hoy, como Nehemías, confronto a mis enemigos con sabiduría. Cualquier decisión radical que deba tomar para terminar hoy mismo con mis enemigos, la tomo. Y por último, enséñame a estar enfocado en la misión original que me diste. Que yo no tenga una mente cambiante por cualquier situación de la vida, sino que yo permanezca fiel a lo que tú me has llamado, y aunque llueve, truene y relampaguee, me mantendré firme y avanzaré y conquistaré y viviré porque tú vives. Viviré porque tú vives, viviré. Abriré mis ojos ante ti, viviré junto a ti. Me rindo mis sueños. Bajo mi guardia me rindo a ti. Ven, lléname. Ven, lléname. Dame vista para ver. Dame ojos para ver y dame un corazón para recibir lo que tú estás haciendo, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús, que es sobre todo nombre, el nombre por el cual toda rodilla se dobla y toda lengua confiesa que tú eres Señor sobre todas las cosas. Iglesia, que el Señor le bendiga y que el Señor le guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre usted y tenga usted misericordia. Que el Señor hace su rostro de aprobación sobre su vida y le llene de paz. Que la mano de Dios le sostenga, que su palabra le dirija, que su sabiduría le guarde, que su poder le proteja y que usted sea sellado en Cristo desde hoy y para siempre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga, iglesia. Puedan darle un aplauso al Señor.